Buongiorno amigas y amigos del Círculo Independiente. Un día más aquí con unos entrevistados de lujo y algún tema de actualidad que hoy no va a ser ni Trump, ni Elon Musk, ni nada de eso, pero algo tiene que ver. Sabéis perfectamente que desde cuando Donald Trump ha tomado asiento, bueno, más o menos en el despacho Oval, porque no se sabe si es más él el presidente o Elon Musk, os he hablado mucho de esta división que están creando y que están intentando presionar de ricos y pobres. Os he dicho que para mí la batalla que estamos viviendo ahora, que parece geopolítica o que separa lo geopolítico, tiene que ver mucho de esta batalla de los ricos para realmente oprimir un poco más los pobres. Y hoy por esto quiero hablaros del ascensor social. Sabéis perfectamente que el ascensor social es lo que nos ha permitido a muchos que venimos de familia humilde durante muchos años poder estudiar con becas, poder subir, poder llegar, no a ser rico, porque a mí personalmente no me ha interesado nunca ser rico, pero sí poder ascender, hacer lo que realmente nos apetezca en la vida. Sabéis que desde la crisis de 2008, este ascensor social que ha permitido a muchísima gente de familia humilde poder progresar en la vida, ha tenido una crisis terrible. Es decir, que cada día más hay menos personas de familia humilde que pueden llegar a pertenecer a esta, entre comillas, élite de personas que pueden llegar a considerarse, si no ricas, por lo menos a vivir bien o a vivir de lo que le apetece. Tenéis que pensar que solo el 12% de los que nacemos en familias humildes podemos aspirar, tener la ambición de llegar más lejos. Y las posibilidades que tienen, en cambio, los que nacen en familias ricas de poder pertenecer a ese 1% mundial de ricos es 24 veces mayor de los que nacemos en familia humilde. Con esto empezamos el programa de hoy. Que tiene una protagonista muy, muy especial. Ahora mismo os cuento quién es. Bueno, os he dicho que la invitada, la protagonista del día de hoy era muy especial. Pues en cierto sentido es mi jefa, porque yo toda la semana estoy en su programa. Pero hoy no va a ser mi jefa. Hoy entrevisto yo. Silvia Encherrondo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto aquí con estas vistas maravillosas y contigo. ¿Has extraordinario. Visto el filtro de Bellas Artes, qué vista tan espectacular. Esto sí que no necesita filtros, Eupropio. No es Estudio 1 de Televisión Española, pero la vista es mejor. Sí, la verdad es que sí. Pues Silvia, antes de empezar a hablar de tu libro, me gustaría que me diera una pequeña reflexión sobre lo que he comentado en el comienzo de este programa, que es esta batalla que desafortunadamente estamos viviendo a nivel geopolítico, que en realidad luego interesa a todos los estados de la sociedad y que desde mi punto de vista, como he comentado en mi entradilla, a nivel de posibilidades para la gente que nacemos en familia humilde, nos ha quitado o nos quita posibilidades, porque en realidad el atacar el estado de bienestar quiere decir atacar especialmente a los que menos tienen. Claro, al final es atacar uno de los principales elementos democratizadores que hay. Yo te voy a contar mi historia porque fíjate que con todo lo que hemos hablado yo creo que no nos hemos así presentado, ¿no? Digamos, de dónde venimos, más que, ahora bueno, toca. por lo que hemos leído, oído el uno del otro, ¿no? Yo vengo de un pueblo marinero de Santurce, donde la gente, bueno, he visto trabajar muy duro a todo el mundo, ¿no? Yo bajaba al puerto y me encontraba a los marineros viniendo por el pescado y después a las rederas, cosiendo a pie de puerto las redes que luego se iban a emplear al día siguiente. Mi madre era empleada de una pescadería en la margen derecha de la ría de Bilbao, es decir, digamos en la parte más noble, y mi padre conducía una grúa y poquito a poco, estudiando, llegó él mismo a ascender hasta llegar a ser encargado de vehículos, ¿no? De la empresa en la que trabajaba, que era Telefónica. Así que yo el esfuerzo y el estudio lo he visto desde pequeña en casa. Mi familia lo tuvo muy claro, me dijo lo que te vamos a dejar es la educación. Yo tuve la suerte de que me gustase estudiar también, me gustaban los libros y me gustaban además muchísimo las letras. Y bueno, así tuve la suerte de que mis padres tuviesen claro que lo iban a fiar todo a mi educación y además de todo eso, pues supe desde el primer momento que efectivamente los que venimos de un estrato social pues más humilde tenemos pocas oportunidades
y muy pocas posibilidades de fallar. Entonces, que si viene una oportunidad, Euprepio, hay que cogerla, hay que Sin disfrutarla y hay que intentar conseguir lo que quieres usando esa oportunidad. Porque tú te he leído que has dicho una cosa que yo me he sentido reflejado muchísimo, muchísimo en tus palabras, que cuando realmente tienes unos padres que con mucho esfuerzo te están permitiendo estudiar, no te puedes permitir fallar. No. ¿Verdad? No puedes fallar. Y nadie te dice Siempre nada. nadie dice Es decir, nada. esos padres... Eres tú que te obligas. Sí, esos padres que están trabajando, deslomándose, en ningún momento te dicen, oye, tienes que estudiar porque es lo que tienes que hacer, porque lo estamos haciendo para que tú estudies. Tampoco nunca me lo han dicho. Es que no te hace falta, Euprepio. No hace falta. Es que con el ejemplo que estás viendo, sabes que tu forma de aportar a esa familia es estudiar todo lo que puedas. Es lo único que se te exige y es para lo que se está esforzando toda la familia. Exacto. Nada más. Que en tu caso, pues muchos. Y Silvia, no sé si darte las gracias o decirte de todo por este libro. Por el ratito inquietante, ¿no? Qué ratito me has dado. Qué fin de semana me has dado. Bueno, Silvia está aquí no solo para hablar de actualidad, sino para hablar de este libro. De este libro que desde ahora en adelante voy a dejar aquí para que lo veáis, Solas en el silencio. Antes de hablar del libro con Silvia, yo quiero decir solo pocas palabras de lo que yo he sentido, porque a Silvia ya se lo he dicho. Yo he sentido claustrofobia, me he sentido atrapado por este libro, encerrado en las historias. Le decía a Silvia que lo he leído, pero con todos los sentidos, no solo con la vista, porque es un libro que hueles, que tocas, abrazas o tiras una patada en el culo a algunos personajes. Es un libro que te atrapa. Yo lo he visto casi como una película del neorrealismo italiano, que es la época del cine que a mí más me gusta. Me he reflejado en Visconti, en Rossellini, alguna cosa de Ettore Scola, de estos personajes a veces sucios, a veces cabrones, a veces delicados, con mucho sentimiento de culpa. Madre mía, Silvia, el rato que me has dado. Bueno, qué bonito. Wow, lo que estás diciendo es muy bonito. De verdad, me ha atrapado. Y yo no soy un buen lector, como te he dicho, no me considero un muy mal lector porque me concentro muy mal, pero me ha atrapado tremendamente. Me he peleado con mi marido para leerlo, porque también ha empezado a leer y tenía solo uno. Y ha sido un recorrido, la lectura increíble. ¿Cómo llegas a este libro? ¿Por qué le escribes? ¿Cómo llegas a este libro? Cuéntame un poquito cómo nace. Mira, sinceramente, no podría decirte muy bien por qué llego a esta historia. Yo te voy a decir cómo llego y luego ya cada uno que saque sus conclusiones. Cuando yo estaba buscando una historia, cómo es la vida, las casualidades que hay. Estaba preparando yo precisamente para el programa, oye, ¿cuánto vale la vivienda? Metro cuadrado en Madrid. Dije, venga, pues metro cuadrado en Santurce, en mi pueblo, metro cuadrado en Sopuerta, en el pueblo de mi padre. Y resulta que yo me meto en una aplicación y al meterme en esa aplicación para conocer el precio del metro cuadrado, del suelo, me salta una calle que yo conozco perfectamente porque es la calle de mi abuela materna, Benito Luis Hurtado. Me meto justo en ese anuncio, veo la casa, no es la de ella, y entonces busco y digo, qué raro, ¿qué portal será? Y es el número 3. Y cuando yo busco el número 3 en Google, a pesar de que existe la calle, el número 3 no existe. Que lógicamente el propietario de la vivienda lo habrá hecho para preservar su privacidad, pero que a mí eso, Euprepio, me desata absolutamente la imaginación. Me hace ir a ese descansillo de granito grisáceo donde comienza el libro, a las 2 puertas de madera de esa peli. Es como si estuviese de nuevo ahí y pienso, ¿cómo sería utilizar un entorno real como es Sopuerta? Porque todas las calles existen, todas las localizaciones existen, y que lo único inventado sea el lugar donde viven los personajes y sus historias. ¿Cómo sería jugar con estos 2 planos, ¿no? Y me puse a jugar. Y entonces comencé en ese descansillo y lo que tenía claro es que ese descansillo unía 2 vidas enfrentadas. Y ahí es donde empieza la historia de Sole y de Miren. Y entonces voy tirando de la madeja de algunos recuerdos, tiro, y los personajes salen solos. Los personajes, las historias, y una trama se encadena con otra trama. Entonces, ¿qué es lo que tuve que prever? En Solas en el silencio hay 2 tramas, digamos la trama, entre comillas, presente, que se desarrolla en el 75 o 76, y luego una trama pasada,
que a medida que avanza en paralelo va explicando cómo actúan los personajes en el presente. Eso sí que lo tuve que organizar porque tenía que tener muy claro cuándo le metía el giro narrativo para que después de jugar con vuestros prejuicios, ¿no? Porque yo he contribuido a jugar con vuestros prejuicios, a Miedo, desmontarlos. con las culpas, los Sí, prejuicios, todo. sentimiento de justicia, de injusticia. Sí. Has jugado, pero vamos, a lo bestia. Es que el con objetivo, el sentimiento del lector. Claro, es que el objetivo era que una vez que yo os desubico y os pongo en un tiempo y en un lugar que no conocéis, perdáis el control sobre la historia. Es decir, que tú digas, pues no sé qué es lo que va a pasar. Porque es muy incómodo que un lector, a medida que avanza la historia, diga, ya intuyo cómo va a acabar. Y como eso a mí me da mucha rabia, dije, pues no, vamos a jugar y que pierdan el control. Y si quieren saber qué va a pasar, que lean hasta el final. Pues has conseguido y además es un libro, hombre, no quiero hacer mucho spoiler evidentemente del libro ni de los personajes porque hay que leerlo y es un libro además que te atrapa, de verdad es adictivo. Pero hay muchos personajes y muchas cosas, ¿no? Que también con muchas problemáticas, problemas sociales que estamos viviendo, entre las cuales para mí la protagonista, ¿no? Que Basilia, lo puedo decir, del libro, para mí por lo menos, probablemente para algún lector van a ser otros. Para mí ha sido Basilia, esta mujer maltratada por su marido, maltratada de una forma cruel, que evidentemente nos lleva a uno de los grandes problemas de la sociedad. De hecho, es uno de los problemas que más tratamos desafortunadamente en tu programa, en nuestro programa, que es La Hora de la Uno, que es la violencia de género. Y además te enfrentas a esto en una sociedad, en un pueblo, en lo que era el País Vasco rural de 1975. Sí. Y para mí ha sido tremendo como esa imagen. Yo soy del 64, por lo tanto, yo, por ejemplo, con mi marido le decía, yo sé cuál es el periodo, porque yo he vivido lo que ha escrito Silvia, he vivido, sé qué periodo es. De hecho, he acertado perfectamente cuáles eran los años. De lleno, y los he vivido. He vivido estas historias. A mí me gustaría saber si desde tu punto de vista, ¿cuánto te ha influido la actualidad en narrar la historia? Porque hablamos desafortunadamente de violencia de género todos los días. Todos los días. Mira, ¿sabes en qué sentido me ha influido, Euprepio? Sabes que nosotros en el programa somos rigurosos, contamos lo que ha pasado, ofrecemos el teléfono de información 016, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones que he regresado a casa y, más allá de lo que ha sucedido, he descubierto una historia de esa víctima que no se ha contado. Y que cuando yo se lo contaba pues, a la gente de mi entorno más cercano, decía, hombre, no, ¿cómo va a haber sucedido eso? Y digo, que sí, que es lo que ha sucedido. Entonces, tenía yo una espinita de que la historia de la víctima no se contaba como la víctima merecía que fuese su historia contada. Entonces, creo que en el caso de las mujeres que están atrapadas en Sopuerta, he intentado dar un contexto de pura humanidad. Es decir, cada uno puede opinar lo que sea, pero las mujeres que padecen esa violencia sienten eso que vas a leer. Y es más, a los lectores con los que estoy hablando, muchas veces lo que me dicen es, de todas las violencias que narro, algunas de las más violentas no son las que encierran violencia física. O sea, hay escenas donde se narran humillaciones que el lector no puede digerir. Y cuanto más calla el entorno de la víctima, solamente porque le resulta más cómodo callar que enfrentarse a lo que está pasando, más incómodo y más bola se le hace al lector, porque el lector tiene muy claro qué es lo que hay que hacer. Pero el resto no reacciona. Sin embargo, esta omertá, este silencio en el cual están atrapados los personajes del libro, es tan brutal, es tan realmente claustrofóbico, realmente te encierra en ese dolor, ¿no? Porque como dices tú, efectivamente, sabes perfectamente lo que debería hacer cada uno, pero nadie hace absolutamente nada, que es lo que ocurre desafortunadamente muchas veces en estos casos. Sí. Hablando un poco de este tema, y yendo un poco a temas de actualidad, a mí me gustaría saber, relacionado con el tema de la violencia de género, sabe perfectamente que hay fuerzas políticas que niegan la violencia de género. Yo en este programa he hablado mucho de la necesidad, el otro día con Marlaska, con el ministro, hablamos mucho de la necesidad de las líneas rojas relacionado con las fuerzas de extrema derecha. Tú has sido de las pocas personas en los medios que la defiende, que defiende claramente que hay que tener
que hay que poner muros también a nivel informativo y a nivel de opinión en relación a este tema, ¿no? Sí, yo creo que cualquier fuerza que vaya contra las mujeres, que niegue la violencia machista, que vaya contra los migrantes y que vaya contra el colectivo, desde luego no debería tener voz en un medio de comunicación, porque es que es un nivel de exigencia tan básico que, claro, si no se cumple eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Recoger su opinión para convertirnos en un altavoz de aquello que queremos combatir porque creemos que es injusto en nuestra sociedad? Pues no. Yo creo que esos mínimos, ese estándar mínimo hay que cumplirlo. Y a partir de ahí hablamos de todo y cada uno tiene una opinión política y decide a quién votar, pero ese estándar mínimo hay que cumplirlo. Que son los derechos humanos, los Sin derechos más. fundamentales, sin más. Claro, es que ¿en qué momento, Euprepio, dejamos de velar por esos derechos humanos? Si el periodismo en su ADN tiene el objetivo de que esos derechos humanos sean blindados. Es decir, es el debate, pero una vez que los derechos humanos son respetados. Entonces, o establecemos esa base mínima o el debate es imposible. Desde tu punto de vista, ¿por qué después de tantos años, estamos hablando ya desde hace muchos años de extrema derecha, de fascismo, porque hay políticos que directamente se considera o se definen fascistas? La primera ministra italiana, la presidenta del Consiglio italiana, Meloni, tampoco tiene mucho reparo, ¿no?, a usar esta palabra y sin tener grandes ¿no?, remordimientos. ¿Cuándo hemos permitido que efectivamente los derechos humanos, los derechos fundamentales, que hasta hace pocos años parecían que eran realmente un muro hacia los extremismos y los totalitarismos, ¿cuándo hemos permitido? Cuando no nos explicamos ni nos permitimos hablar de lo que nos pasó. Yo creo que es la base de todo. Mira, en este caso, en este país, durante el franquismo hubo una generación, que fue la generación de mis padres, que cayó completamente. Y es más, decía, bueno, mejor, nos dicen que mejor que no hablemos de eso, bueno, por lo que Nos pueda olvidamos. pasar. Mejor que lo que ha enterramos, ¿no? pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de que no hayamos sido didácticos con las generaciones, como por ejemplo con la mía ya, no se fue didáctico. Es decir, el franquismo aparecía prácticamente en el último capítulo del libro, ¿no? Y se tocaba, pero se tocaba un poquitito de soslayo, ¿no? No había un debate, oye, ¿qué hizo este dictador? Oye, ¿qué libertades cercenó? ¿Cómo trataba a la prensa? ¿Cómo trataba a las mujeres? ¿Cómo trataba a los homosexuales? Como no hemos hablado de eso, claro, no tenemos las coordenadas que nos permitan defender que eso fue malo y de habérselo explicado a otras generaciones. Entonces es muy importante que seamos didácticos, que hablemos con claridad y que digamos por qué esa dictadura fue nefasta para este país. Y es que cercenó derechos humanos y además creó una élite, que claro, esa élite defendía el franquismo porque se beneficiaba de él. Tampoco hemos hablado de esa élite que se benefició, ni de todos los privilegios que tuvieron sus descendientes. Es que no lo hemos contado, no lo hemos hablado. ¿Cómo le vas a decir tú a un joven ahora, oye, tenías que saber y tenías que discernir que esa dictadura era mala? Te dirás, si no me la has explicado. Sí, que ha faltado didáctica. Claro. Fíjate que yo hace unos años, me acuerdo todavía, un programa de televisión de una de tus competidoras y hablé sin ningún problema cuando todavía Vox era inexistente y hablé que en este país yo siempre, y llevo 33 años ya, unos cuantos años ya, siempre yo he visto que hay un franquismo sociológico que está ahí, que nunca ha desaparecido. Yo he visto un mogollón de franquistas en este país, siempre los he visto. Otra cosa, que hablaban poco, que no salían los medios, yo siempre los he visto, disfrazados del Partido Popular, disfrazados de lo que querían, pero siempre los he visto. Curiosamente, de hecho, en ese programa, me acuerdo, fue hace 8 años, se me dijo, ¿pero qué dices? Si aquí Vox no tiene ninguna posibilidad de tener ninguna presencia importante, ¿no? Que es verdad lo que dices. ¿Sabes lo que ha sucedido, Propio? Que ahora en los últimos años se ha dado un salto. ¿En qué sentido? Que antes lo que podía haber franquistas, pero digamos, costaba verles en la calle, porque era algo vergonzoso. Totalmente. En cambio ahora se están defendiendo posiciones franquistas y posiciones fascistas porque los de enfrente, como no se fue didáctico,
no tienen armas muchas veces para decir, oiga, ¿dónde va usted? ¿No? O porque por una especie de suerte de equidistancia, oye, buena educación, que todas las voces sean reflejadas, pues al final es que estamos comulgando con ruedas de molino. Oiga, lo que está diciendo usted, habrá que decirle, va en contra de los derechos humanos. Entonces, lo que va en contra de los derechos humanos no tiene que tener cabida en el debate social. Hablamos, una vez asentada la base de los derechos humanos, de otras cuestiones. Pero, hombre, algo tan básico como esto... Hombre, no deberíamos, como tampoco deberíamos hablar del hecho que las mentiras se han vuelto el pan de cada día en la política y en los medios. Es curioso porque evidentemente estamos rodeados de mentiras. Tenemos un presidente de los Estados Unidos que evidentemente no tiene ningún rubor, no se ruboriza nada a decir mentiras todos los días en pre-campaña, campaña electoral, desde cuando está en el despacho Oval. Tenemos mentiras constantemente en la prensa, en los medios. Tenemos redes sociales donde medios o pseudomedios prácticamente hacen política o antipolítica diciendo mentiras. ¿Qué hace el periodismo de verdad entonces frente a todo esto? Primero, ¿Dónde está el periodismo? ¿No? Porque a veces cuando hablo con la gente en la calle, realmente esto es el debate. Te preguntan, oye, pero ¿qué podemos creernos? ¿A quién podemos creer de todo lo que se nos está diciendo? Porque muchos se informan solo con las redes sociales. Sí, claro, de ahí viene uno de los principales fallos, ¿no? Que mucha gente se informa a través de las redes sociales y bueno, si estuviesen las redes adecuadas, lo que pasa es que uno en las redes sociales se encuentra de todo. Entonces, si anda un poco despistado y el ciudadano puede entrar en las redes sociales teniendo, bueno, 4 anclajes de me fío de estos, pero al final siempre puede cruzársele en el medio una información que le intoxique, porque es mentira, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido hoy en día con algunos políticos, ¿no? Tú mencionabas a Donald Trump, pero hay ejemplos en todos los países, es que han saltado esa barrera del rubor. Es decir, antes que daba vergüenza, ¿cómo vas a decir eso? Por favor, ¿qué tú dices? ¿A quién se le ocurre que alguien pueda decir esto ante un medio de comunicación? O ante el Congreso. Pues se dice y se dice sin ningún tipo de rubor. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no pasa nada. Entonces, claro, el ciudadano tiene la sensación de verse desprotegido. Primero, confundido, porque realmente no sabe si es verdad lo que está escuchando. Y segundo, si es mentira... Es que no pasa nada. Claro, y si es mentira nos la están colando. Entonces, yo creo que lo primero es que hay que decir eso que está diciendo este señor o esta señora es mentira. Vamos a empezar por ahí, porque es que hasta ahora tampoco en el periodismo se tenía tan claro. No, pues esto es mentira. No es una posverdad, no vamos a hacer un fact-check. No, mire, lo hemos comprobado y es mentira. A la gente vamos a no hay que hablarle hacer claro. grandes programas de... No, es simplemente es identificarlo. Hombre, es mentira. Supuesto. Claro, el reto, Eupropio, es que muchas veces se miente en directo a una velocidad de vértigo. Tanto como para que te cuelen 3 datos y tú digas, pero si estoy todavía buscando el primero y ya me has colado 3. Entonces, claro, la mentira avanza muy rápido. Eso no quiere decir que la verdad no vaya a llegar. Llega. Pasa que un poquitito más lenta. Porque, claro, los que estamos con la verdad tenemos que buscar argumentos, tenemos que buscar contraargumentos, datos, pero llegar, vamos a llegar. Por eso digo que a mí me gusta compararlo con una especie de periodo de fiebre, ¿no? Que tú de repente tienes una fiebre y ahora mismo estamos en la mayor explosión. Dios mío, ¿esto de dónde viene? Esto no lo vamos a poder combatir. Pero con la vacuna adecuada, que es la verdad, esto va a pasar. Y cuando pase, seremos una sociedad mucho más fuerte. ¿Y pasa que tú estamos no en el crees periodo que de puede ser efervescencia. lento? Porque claro, tu libro también acaba con esperanza. Sí. Yo creo que el libro al final da esperanza. Sin embargo, sí, porque claro, es un libro, es una novela. Si en cambio luego la llevamos al día de hoy, a lo que es nuestra sociedad, nuestra información, estoy de acuerdo contigo. Y además yo soy de la idea que el trumpismo tendrá un post-trumpismo muy rápidamente. Sí. Además lo vi que está de acuerdo con lo que pienso yo, Zapatero, en una última entrevista que le habéis hecho en La Hora de la Unión. Estoy de acuerdo con el expresidente Zapatero. Yo creo que realmente el post-trumpismo va a venir más rápido de lo que pensamos. Sin embargo, el daño que hace lo que estamos viviendo, a mí me parece tremendo, tremendo. Si te paras a pensar cuál es el objetivo del daño, ¿no? Porque a mí me sirve mucho. Yo creo que es un ejercicio que puede servirnos a todos, decir, ¿esto por qué sucede? Y cuando uno encuentra la causa de por qué sucede,
puede tener alguna clave para actuar. ¿Por qué se está haciendo este daño al sistema? Para cargarse el sistema. Entonces, lo primero que tiene que saber, y es muy importante, que tienen que saber todos ustedes, todos vosotros, es que en este país se hace muy buen periodismo. Y creo que por ese lado, quiero decir, ante gente que quiere cargarse el sistema y quiere cargarse nuestro oficio, es lo que tiene que saber la gente. En este país se hace muy buen periodismo. ¿Qué sucede? Que hay una minoría, pero extraordinariamente minoritaria, que tiene la facultad de gritar mucho, Euprepio. Entonces, ¿qué sucede? Que al gritar mucho giramos todos la cabeza al que grita. Pero el periodista sigue trabajando. Y yo creo que pasado este periodo de fiebre, de pura efervescencia en la que estamos, va a ganar la prensa. Lo que sucede es que ahora estamos en medio de la pelea. ¿Estás a favor de regularlo, de regular los medios, que es una de las iniciativas gobernativas en este momento? ¿Crees que esto puede ser un antídoto contra la mentira y contra el uso que hace la mentira a los pseudomedios, especialmente digitales, que se creen aposta para derrotar Exacto. gobiernos? Sí, ¿no? sí. Vamos a decirlo claramente. Yo he dicho claramente que la transparencia en las inversiones en los medios debería ser una regla básica. Yo no puedo estar más de acuerdo. A ver, para que la gente se haga una idea, porque a veces hablamos de pseudomedios y luego la gente pregunta, oye, ¿a qué te refieres? Mira, un pseudomedio es una página web que tiene apariencia, solo la apariencia de ser un medio de comunicación y que está creada únicamente para diseminar mentiras con un objetivo concreto que generalmente pues, es político. Ya está. Es decir, ha sido creada para hacer pasar como verdades mentiras tremendas. Esto es lo que tenemos que saber. ¿Cómo se combate eso? Primero hay que abrir un debate. Pero vamos a comenzar por dos cuestiones muy básicas. Y yo ahí estoy absolutamente de acuerdo contigo. Oye, ¿quién financia esto? Pero no me vale de si tú buscas quién lo financia, lo encuentras. No. Aquí tiene que haber transparencia total. Claro. Que es, yo recibo tal dinero de tal inversor privado y tal dinero de tal inversor público. Todo en una lista. Entonces yo creo que ese es un muy buen punto de partida. Y luego, por otro lado, si se ejerce el derecho de rectificación tal y como está contemplado en la ley, aquí la mitad de los problemas se resuelven. Porque en cuanto un pseudomedio publique una mentira y tenga, como obliga la ley, que publicar el texto de la persona a la que ha aludido, en cuanto publique 2 rectificaciones, se le van a ir quitando las ganas de seguir publicando mentiras. Pero claro, ese derecho de rectificación hay que ejercerlo y hay que ejercerlo de forma eficaz. Y para eso tiene que actuar la justicia. Regularlo, hay que regularlo. Claro. Además, fíjate a mí, bueno, no es ninguna novedad la repercusión mediática, brutal y social que tuvo tu entrevista a Feijóo, ¿verdad? Tú no sabes cuántas veces la he visto esa entrevista. ¿Sí? Sí, pero la he vuelto a ver muchas veces porque es sorprendente la repercusión de una entrevista y la repercusión que ha tenido para ti, yo diría la mayoría de los casos positivo, pero cuando realmente habías hecho una cosa muy sencilla. Sí. Una cosa que en el periodismo, yo no soy periodista, nunca digo que soy periodista, yo soy un experto en liderazgo y abogado de estudios, ¿vale? Pero un periodista, una de las reglas básicas debería ser el control del poder público, ¿no? También yo creo que es importante la función que tiene un periodista. Por lo tanto, viene esta entrevista y digo, pero si lo único que ha hecho esta periodista, esta presentadora en esta entrevista es rectificar un dato que se ha dado mal. Entonces dice, pero ¿cómo es posible que por algo tan sencillo haya habido un revuelo tan brutal? Sí, la verdad es que a mí me llama la atención. ¿Cómo lo he pensado yo? Claro, a mí, no, totalmente. Y dije, pero vamos a ver si simplemente, de hecho, ni tan siquiera dije, es mentira, dije, no es correcto. Efectivamente. No es correcto. O sea, el dato que usted maneja no es correcto. ¿Por qué? Porque lo lleva manejando durante toda la campaña y todas las veces que lo ha usado es incorrecto. Entonces, si tú ves la entrevista, a mí se me ve mirar el folio porque yo no me podía estar creyendo que ese mismo dato erróneo, que Feijóo estaba, erróneo no falso, que estaba colando... Digo que le he visto 20.000 veces para ver también tu comunicación no verbal y la suya. Digo, voy a verla de nuevo para entender. Claro, y cuando a mí me dice, no, el dato que maneja usted no es correcto, digo, no, el mío es correcto. O sea, justo en esto no me vas a llevar la contraria, ¿no? Y luego hay mucha gente que también me ha criticado y me ha dicho, no, es que tú esto se lo haces a Feijóo, pero no a Sánchez. Mira,
yo me acuerdo perfectamente, lo que pasa que, claro, aquí está lo que quiera recordar cada uno por los intereses propios. La famosa memoria selectiva. Claro, efectivamente, la memoria selectiva. Pero yo me acuerdo tener a Sánchez en la misma posición, en el plató, presidente del gobierno, y lo primero que le dije es: buenos días, señor presidente, buenos días. Le dije: mira esa pantalla, con él pinchado en directo en las televisiones. Usted dijo que no iba a aplicar la amnistía. Y se escuchó diciendo: yo no voy a aplicar la amnistía. Acabó de escucharse y le dije: ¿qué ha cambiado? Creo que en este país, no sé si se ha hecho en alguna ocasión, que a un presidente del gobierno se le haga esa pregunta viendo la declaración que había hecho hacía muy poco tiempo. Entonces, quiero decir, aquí está la memoria selectiva. Quien se pone enfrente, oye, y entra a una entrevista, pues entra con todo el riesgo, claro, lógicamente, pero todos. Efectivamente. Por esto me sorprende, te digo, lo he visto muchas veces, digo, pero no me puedo creer que se da, me vas a permitir, casi por descontado, Claro. que los periodistas tienen que tener su propia agenda. Es que es brutal. Yo a veces, como repito, a mí no me paga ningún partido, no me paga ningún medio, etcétera, ni la tele, ni aquí, que esto me lo financio yo y el Círculo de Bellas Artes, que no entra un duro de otro lado, y lo digo claramente, con máxima transparencia. A mí me alucina cómo es tan fácil que se ponga todo el mundo, ¿no?, en la misma cesta, y se da por descontado, claro, que el periodismo ya pues no debería tener ningún control hacia el poder, que debería ser, no sé. Dócil. Dócil. Es la palabra. Oye, y a propósito de dócil, Silvia, tú has trabajado en muchísimos medios. ¿Es más fácil trabajar y ejercer la labor periodística, además de presentadora y directora de un programa como tú, en un medio público o privado? Mira, yo creo que es igual de difícil en todos. Y siempre insisto en que la libertad hay que conquistarla cada día. Siempre. Ahora es cierto que a los medios de comunicación públicos se nos pone una exigencia que yo no veo en los privados. Una exigencia de transparencia, una exigencia de control, y es lo que tiene que suceder. Eso no suele suceder en los privados, pero el periodista que se pone delante de un medio de comunicación, yo en mi caso no pienso que si el medio es público o es privado. Soy la misma periodista en todos los medios de comunicación. Y creo que es así como hay que desarrollar esta labor, ¿no? Por una cuestión de honestidad con el público, que no piense, oye, cuando pasas a un medio privado eres distinto, cuando pasas a un medio público eres distinto, no, y cada uno se montará su peli en la cabeza, no. Somos los mismos periodistas los que nos ponemos en uno y en otro. Y la televisión pública, y esto tiene que saberlo la audiencia, tiene unos controles extraordinarios, ¿eh? ¿Y qué opinas de lo que te dicen de ti en las redes sociales? Porque claro, tienes muchos que te han subido al altar y otros, en cambio, que te critican. ¿Qué efecto tiene sobre ti las críticas que lees, supongo, de vez en cuando? Sí, bueno, yo primero, los grandes titulares generalmente se han construido con sensaciones negativas. Y tengo que decir que las sensaciones que yo recibo en los medios de comunicación mayoritariamente son positivas. Es decir, a mí la gente me ha transmitido un tremendo cariño. He recibido una oleada de cariño, ¿no? Pero luego al final el titular se lo lleva el que hace una crítica pues mala. Yo y la gente que me conocéis lo sabéis, la crítica constructiva la incorporo cuanto antes. ¿Por qué? Porque hace que sea mejor. Entonces, todo lo que otro vea en mí que hay que mejorar y dice, oye, mira, si lo haces así, tal y cual, pues va a quedar mejor. Pues perfecto, incorporado. Ahora, yo voy bajando y digo, ay, madre mía, uy, qué pérdida de tiempo, me ha aburrido, ¿sabes? Entonces, creo que a las críticas negativas, pues en fin, sobre todo algunas que se hacen con un lenguaje un poquitito grueso que digo, uy, madre mía, esta ni lo acabo de leer, quita. Bueno, además esta hiere sensibilidad. Además te pone unos cuantos motes, ¿no? Uf, me ponen de todo, a mí me han llamado de todo, de verdad. He pasado de ser la comisaria política a la musa del sanchismo. Esto me encanta. Es que, digo, por favor, qué creatividad tiene la gente, ¿eh? Digo, bueno, si teniendo tiempo está de todo bien. Lo de la musa del sanchismo es maravillosa. Bueno, tenemos la musa del sanchismo y el muso que es broncano, ¿no? No sé si puede decir el muso. Bueno, yo de verdad, el día, fíjate que lo bueno es que está todo firmado, Prepio, para que quien diga bobadas y cuestiones sin confirmar, que sepamos quién es. Pero el día que la gente sepa que yo no conozco a David Broncano
con los ríos de tinta que se han vertido sobre nosotros, Claro, yo creo que ese día, o sea, hoy la gente alucinará. Porque la gente piensa que estás como conmigo, con Broncano y Sánchez ahí. Todo el día en comandita. Maquinando, maquiavélicos. Todo el día. A tope, maquinando la estrategia de gobierno. La gente cómo se divierte, qué ganas de Total. leer libros y de ver series tiene. Totalmente. ¿Por qué has tardado tanto a escribir, Silvia? Porque podemos decir tu edad, ¿no? Bueno, por supuesto, vamos. 45 años. Para 46, para ser exactos. Tantísima experiencia, porque empezaste jovencísima en los medios. ¿Por qué has decidido escribir después de tantos años? Y te digo una cosa, sin hacerte la pelota, no parece una novela de una escritora primeriza. Para nada. Pues muchas gracias, Euprepio. Es como, te digo la impresión que tengo, es como si de repente hubieras toda tu vida. A mí me pasó con la pintura, cuando me puse a pintar, es como si hubiera pintado toda mi vida. Y empecé a vender cuadros como churros y no había pintado en mi vida. En ese libro veo lo mismo. Es como si toda tu vida hubieras escrito en tu mente y de repente, después de tantos años de periodismo, etc., decidiste, hoy me siento ya a hacerlo. Pues mira, ojalá hubiera sido así. No ha sido así. No ha sido así. Mira, yo quería escribir y además, pero quería escribir, yo me formé para hacer prensa escrita. Y bueno, si podía escribir también libros, ¿no? Desde el principio, pues habría sido genial. Me salieron unas prácticas en un periódico, en El Mundo del País Vasco, y después de acabar la carrera yo tenía esperanza en que alguien dijese, oye, pues de verdad, esta chica se merece unas prácticas en prensa escrita, pero me dieron prácticas en radio. Y yo que me había formado para... Fue casual de Totalmente. Que de repente pues entraste. Pues bueno, pues fenomenal. Oye, hice la típica prueba que haces de radio y pues alguien se fija en ti y dice, venga, pues vamos a darle unas prácticas a Silvia. Venga, fenomenal. Entonces, sinceramente no era mi sueño. No era... Pero cuando yo llegué a la cadena SER, me encontré con Iñaki Gabilondo y supe que era mi casa. ¿Qué pasa? Pues Euprepio, como te pasará a ti en el día a día, que al final te atropella el día a día, que pasas de la tele a la radio, mil cosas, pum, 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 y entre eso y vivir, que también... Porque además, oye, tú eres madre, sí. ¿Cómo concilias? Porque además te levantas a las 3. Pues sí, pero fíjate, luego, mira... Que por cierto, gracias por venir a este programa. No, yo encantada. Porque, vamos, yo encantada. En nada tendrás que irte a la cama. Debería irme un poquito antes de lo que me voy, pero es que me gusta vivir intensamente. Bueno, realmente cuando te gusta lo que haces, pues ¿qué te voy a contar? Sacas tiempo, ¿no? Y luego la literatura al final es mucho de estar maquinando y es mucho de vivir esa historia en tu cabeza y es mucho de darle vueltas. Y probablemente, entre comillas, lo más sencillo es escribir, ¿no? Siempre que encuentres el estilo rápido, vertiginoso, en el caso que yo quería, una narración que sea capaz de ser devorada, al final es lo más sencillo. Entonces yo sacaba ratitos entre semana, porque es verdad que entre semana era muy difícil, y luego ya me decía, venga, pues esta mañana de sábado o esta mañana de domingo yo me pongo a escribir. Pero claro, cuando te pones a escribir a veces salen 2 páginas, a veces salen 12, y a veces le das vueltas y no sale. ¿No? Porque tú la historia la tienes, pero y sabes cómo empieza y cómo termina la escena, ¿eh? Pero llevarla al papel es un salto. Y has tenido el momento trágico, por escrito, por lo menos para mí cuando escribo, que de repente estás releyendo lo que has escrito y que no te gusta nada. Dices, madre mía, vamos a ver. Madre mía, ¿qué hago yo? Vamos a ver. Entonces, ahí tuve mucha suerte porque mis editores me dijeron, confía, porque a nosotros nos ha conquistado, tú sigue. Y yo dije, pero voy a... Y dijeron, más adelante. Y consiguieron que releyese todo lo que había escrito cuando terminé el libro. ¿De verdad? Sí. ¡Wow! Es decir, yo... Pues me tiene que pasar el número de tu editor. Bueno, son buenísimos, los de Harper son buenísimos. Entonces tenía yo a 3 personas, yo les iba entregando capítulos o entregas, porque a veces eran capítulos más cortos y a veces más largos, ¿no? Y estaban Olga, Isa, Félix conmigo y yo tenía que entregarles ese capítulo y convencerles de que era bueno, ¿no? Y la verdad que lo conseguí siempre. Qué siempre. Maravilla, qué disciplina. Sí, no, eso sí es verdad, sí es verdad que soy disciplinada, pero también te voy a decir una cosa, este no es el primer final, ¿eh? El que he elegido como final para Solas en el silencio no era el primer final que yo tenía en mente. No. Era más bonito, más optimista,
Mira, ¿Más pesimista? Era más pesimista. Okay. Pero decidí elegir el gusta. final que daba esperanza. Porque dije, haber llegado hasta aquí, para que no pensemos que los buenos ganan. Y fíjate que me ha gustado el final porque te da pie a seguir adelante con la historia, Sí. con las historias. Pero esta, fíjate, Solas en el silencio, que me lo ha preguntado mucha gente, es una historia cerrada. Okay. Es decir, yo cuando hago una historia, aunque es verdad que algunos finales podrían estar más o menos abiertos, Solas en el silencio es un libro acabado. O sea, no, ni va a haber un spin-off con uno de los personajes, no va a haber nada. Esta es una historia que empieza y termina, y la gente tiene que disfrutarla así. Y no vamos a decir cómo termina. Pero vamos a otro campo tuyo, porque tienes muchas facetas. Tú, además de periodista, has estudiado filología árabe. Sí. Y yo entiendo, porque es un tema que tratamos desafortunadamente todos los días, que tendrás muchos sentimientos todos los días, que en el programa tienes que hablar del que para mí es genocidio y limpieza étnica en Palestina, en Gaza. Sí, es un genocidio, sí. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues primero lo viví con mucha sorpresa, porque creo que no sé hasta qué punto los ciudadanos tienen en su mente que es que Oriente Próximo es una frontera de la Unión Europea. O sea, esto está sucediendo en una de nuestras fronteras. Y, lógicamente, todo lo que pasa ahí nos va a afectar de forma directa o indirecta. Y luego, por otro lado, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de la humanidad y estoy viendo, sinceramente, un ejército que está atacando continuamente campos de refugiados, que no le da respiro, que ataca hospitales, que arrasa barrios enteros, ¿no? Que dice, apartaros que lo voy a arrasar. Y según se apartan, les dispara y les bombardea desde el aire. Entonces lo estoy viviendo con la única mirada que creo que uno se puede acercar a este tema, ¿no? Que es con un sentimiento de profunda injusticia. Porque al final lo que se está reventando es el orden internacional que nos habíamos dado. O sea, nosotros habíamos dicho que esto no podía suceder. Y esto está sucediendo delante de nuestros ojos. Y creo que es una profunda injusticia, y cuando ya hoy se confirma que hay más de 50.000 muertos, que el número de heridos es incalculable, que el trauma psicológico que queda es muy profundo y que además quien quede sobreviva, si se parase ahora ese ataque israelí, que habría que levantar todas esas ruinas desde cero, se necesitarían años. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los profesionales? ¿Qué hacemos con las familias enteras? ¿No? ¿Cómo se les puede dar una vida digna? Según Trump, habría que ubicarlos en Egipto, Jordania, y hacer un campo de golf o un resort en Gaza. Que, por cierto, no sé si has leído las declaraciones del embajador de Israel en Austria, ¿no? Que ha dicho en Innsbruck, en una, supongo, comida o reunión privada que pero se ha grabado, que ha dicho que a él le parece bien la limpieza étnica, que no se perturba por la muerte de niños y que está esperando jugar a golf en lo que queda de Gaza. Pues, o lo que se haga con Gaza. Primero... es un embajador de Israel en Viena, en Austria, para que lo sepáis. Pues mira, primero lo que ha definido Trump como quitamos a todos los palestinos, les llevamos a otros países y montamos aquí un resort, eso, para ser claros, hay que nombrarlo como lo has nombrado tú. Eso es una limpieza étnica, o sea, es la definición pura y dura de una limpieza étnica. Y no se debería permitir, no se debería. Si ya hay países o una Unión Europea, que no te digo que se pronuncie y no consiga tener un efecto, pero es que hay una Unión Europea que se está quedando muy tibia. Y yo no veo diferencia entre lo que pasa en Palestina y lo que puede pasar en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, ¿por qué lo que les pasa a ellos no nos puede pasar a nosotros? Y si ahora nos hemos callado, si nos pasase a nosotros, ¿quién va a levantar la voz para denunciarlo? Efectivamente. Entonces, este es el sistema que habíamos establecido los europeos. Probablemente mucha gente piensa que lo que pasa en Palestina, como pasa desde el 47, en realidad, en todas las sucesivas fases de esta limpieza étnica, a nosotros no nos va a pasar nunca.
qué error más Es gordo, un error, ¿verdad? porque Qué error más gordo. es que yo, pensar que lo claro, que pasa a los demás no te puede pasar a ti. es que yo creo que, fíjate, nosotros dos tenemos muy claro que lo que pasa a una persona que esté al lado nos puede pasar a nosotros. Totalmente. Y es que además, vamos, es que es muy sencillo que pase. Entonces, si nosotros ni tan siquiera somos capaces de alzar la voz y decir, oye, yo no estoy de acuerdo con eso es injusto, eso es condenable y exijo a los gobiernos que actúen, entonces, ¿quién quedará, no, para levantar la voz con nosotros? Pues veremos lo que pasa. ¿Cuál es la noticia más bonita que has dado? Si hay una que te ha gustado dar. O una de las que te acuerdas que con ganas de salir ahí a la cámara y darla. Pues mira, una noticia que además recuerdo con una emoción muy especial por muchos motivos, porque es bastante más que fútbol, es la victoria de la selección femenina. De verdad. Hay muchas noticias buenas y hay muchas noticias buenas que me gustaría dar, pero yo recuerdo ese momento y recuerdo que pensé, soy muy consciente de que estoy dando una noticia histórica, Euprepio. Sí lo era. Por muchos motivos, no por el mero hecho de, oye, no, es que han ganado un mundial que ya bastante era, no. Sino porque yo vi, y mira, se me pone el vello de punta, es que vi el esfuerzo, la lucha de tantísimas mujeres para que nuestra selección femenina llegase y arrasase, ¿no? Al final solo tenía que jugar, pero es que para que esa selección jugase hubo muchas mujeres que lucharon previamente. Y yo en ese momento me acordaba de todas ellas. Y dije, jo, qué bonito. ¿Qué pensarían ellas si viesen este momento, no? Y me pareció súper emocionante, súper emocionante. Qué bonito. Es que la historia es lo que tiene. Sí. Hay una historia y llegan momentos en los cuales, pues, muchos que han sufrido nos llevan a un triunfo. Pues Silvia, qué maravilla, ¿no? Y me quedaría aquí toda la tarde contigo. Yo también. Si no tuviera que ir a dormir. Ha sido un rato, desde luego, maravilloso. Sin duda. Ojalá hubiese más espacios para que hablásemos así tranquilamente. Debería. A ver si alguien nos escucha. Silvia, ¿algún sueño que tienes en el cajón, además de seguir escribiendo? Supongo es uno de ellos. Pues me voy a quedar con ese. Seguir escribiendo. Es que me ha costado 45 años publicar. Ahora ya no se me frena tan fácil. No puedes parar. Además, ya te he dicho, teniendo aquí como si fuera Rappel, que esto va a ser una peli, una serie. No tengo dudas que la veremos pronto. Ay, ojalá, pantalla. Qué buena noticia. Silvia, tienes ahora tu cámara para tu minuto, 2 minutos, lo que no tenemos cronómetro de oro para que tú te dediques o te dirijas a tu público y le digas lo que te apetece. Bueno, yo sé que estamos en unos momentos difíciles, que a veces cunde el desaliento entre la población, que piensa qué está pasando, por qué tenemos la sensación de que están ganando los que no deberían ganar, por qué se cuelan bulos, por qué se cuelan mentiras. Yo quiero transmitir a la ciudadanía que tiene que estar tranquila, que en este país se hace muy buen periodismo, que ahora mismo, como decía hace un instante, estamos viviendo un episodio de enorme fiebre. Es una fiebre de mentiras, de bulos, pero es un periodo de febrícula. Va a pasar. Y cuando pase, seremos una sociedad más fuerte y probablemente más justa. Y voy a vincular esta parte con el libro. En cuanto levantemos el velo de silencio, en cuanto hablemos de lo que nos afecta, en cuanto generemos un debate sano, toda esa fiebre terminará. Y como en el libro, cuando lo cerremos y miremos hacia atrás, tendremos la sensación de que han ganado los buenos. Y entonces experimentaremos un sentimiento de profunda esperanza. Qué bonito, Silvia. Pues yo no puedo decir nada mejor de la autora de este libro, que como os he dicho, es adictivo y hay mucho de lo que hemos descubierto de Silvia Ancherrondo hoy. Sentimiento de justicia, testaruda, vasca, y luego muchísimo trabajo. Yo creo que hay mucho trabajo, muchísima sensibilidad. Y repito, lo más bonito de este libro, que es que se lee con los 5 sentidos. Así que bravo. Gracias por este libro y espero verte pronto. Bueno, prontísimo. Nada. Nos veremos en tu casa, pero sin esta vista. Sí, es verdad. Gracias.
Bueno, queridos y queridas, ¿qué os ha parecido esta entrevista con Silvia Encharrondo? Yo me lo he pasado fantásticamente bien. Además, su libro Solas en el Silencio os puedo asegurar que va a dar mucho de qué hablar. Pero ahora ha llegado el momento de Julio Bruno, nuestro corresponsal desde Londres, que como siempre nos abre la ventana al mundo, a la situación geopolítica, especialmente en este caso hablando de las conversaciones, no sé cómo llamarla, de paz o de lo que sea, probablemente de repartición de botín que están haciendo Rusia y Estados Unidos a costa de los ucranianos en nada más y nada menos que Arabia Saudí. En fin, ¿qué puede surgir de bueno en ese país, en esa dictadura? No lo sé, pero a ver si nos lo cuenta Julio. Mientras tanto, yo os saludo, espero que el programa de hoy os haya gustado y que disfrutéis de un fantástico día y nos vemos prontito aquí en el Ficolo. Baci e abbracci. Hola Euprepio y amigos del Círculo Independiente. Esta semana seguimos hablando de guerra o de paz, de alto al fuego. Ahora mismo en Riad se está discutiendo un alto al fuego de 30 días entre Rusia y Ucrania y con la mediación de, por una parte, la administración de Donald Trump de Estados Unidos y Riad, Saudi Arabia, en este caso siendo el intermediario que quiere presentarse al mundo como una potencia en el Oriente Medio que también se puede contar con ella a nivel diplomático, importante para Saudi Arabia y lo que ellos quieren en el futuro. ¿Y qué es lo que se está discutiendo aquí? Bueno, pues se está discutiendo un alto al fuego limitado de 30 días, sobre todo para qué? Que no se ataquen plantas eléctricas, calefacción o plantas nucleares y sobre todo un cese de hostilidades en el Mar Negro. ¿Y por qué el Mar Negro? Este corredor que existe en el Mar Negro, que tanto Rusia como Ucrania utilizan, ya se ha llegado a un acuerdo en el 2022 y en el 2023 para que se dejaran pasar a los barcos de grano de Ucrania, uno de los grandes exportadores del mundo de grano, y también de Rusia, para a través del Mar Negro llegar hasta el Bósforo, a Turquía y entrar en el Mediterráneo. Es algo importante y estratégico para ambos países y parece que por ahí se están acordando. Lo que pasa que lo que se quiere sobre todo es tener una línea de control para que después de esos 30 días limitados se pueda seguir discutiendo en estas semanas, consolidar posiciones y crear realmente una paz estable. Ucrania es bastante escéptica al respecto. Putin está jugando su papel de, hombre, yo quiero hacer paz, pero yo quiero quedarme con lo que me he quedado hasta ahora, que es más de un 20% de Ucrania. Ucrania dice, mira, yo quiero paz, pero lo que quiero sobre todo es seguridad de que Rusia no se está rearmando otra vez para dentro de 30 días, 60 días o un año volver a atacarnos. ¿Quién me garantiza esa paz, sea Europa, sea Estados Unidos, sean todos ellos? ¿Quién me garantiza esa paz con Rusia? Que de momento no me creo. Hay muchas dudas en la comunidad internacional sobre lo que Putin quiera hacer o no, porque se sabe, ya lo hizo cuando atacó Crimea y bueno, lo ha hecho en toda su carrera política. Y por supuesto, yo me gustaría pensar, no me gustaría pensar, me da que pensar que lógicamente lo que Rusia quiere, y ya lo hizo al tener Crimea, es quedarse con todo el Mar Negro. O sea, llegar hasta Odessa, en Ucrania. Porque de esa forma ellos controlarían la salida al mar de Ucrania y es lo que quieren, entre otras cosas. Lo que quieren es realmente destrozar Ucrania. Es, si no estás conmigo, voy a destrozar tu país, no me interesa en absoluto que tú seas una potencia a nivel mundial. Ya se hizo cuando se desmantelaron las armas nucleares en Ucrania, donde desgraciadamente todos tenemos que decir que dejamos a Ucrania muy solo en aquel acuerdo de desmantelación nuclear. Le prometimos seguridad y garantía para el país y mira dónde está ahora. Bueno, volviendo a este alto al fuego de momento, ¿cuáles son las expectativas y quizá el desenlace que se ve en el mundo internacional que está estudiando esto? Bueno, pues el cese parcial de ataques a infraestructuras, la probabilidad de que ocurra es alta, que es el objetivo principal de las conversaciones. Esto es bueno para ambas partes, ¿no? Parar, dejar de matar por 30 días y vamos a ver si conseguimos una paz.
Hay también bastante buenas posibilidades de que haya un acuerdo para el Mar Negro, porque beneficiaría a ambas partes, tanto el lado ucraniano y también la imagen de Rusia ganaría. Un alto el fuego general, o sea, un cese de hostilidades total, de momento veo posibilidad bastante baja de que esto ocurra, porque tienen ambas partes, su parte estratégica, objetivo estratégico, todavía se está discutiendo. Ucrania quiere que se le devuelva a todo el país, incluyendo Crimea. Rusia, por supuesto, Crimea ni lo va a discutir y quiere quedarse con esta parte del Donbass y del este, que es estratégica para ellos. Y sobre todo lo más estratégico para Putin es que Ucrania no sea fuerte, ni ahora ni en el futuro. Hay una propuesta de Estados Unidos para que haya una línea de control en la que se pueda seguir hablando de una paz duradera. Esto es lo que quiere Estados Unidos, pero no lo veo yo, más bien baja probabilidad de que ocurra. Y finalmente, ¿cuál sería la gran probabilidad? Es que las hostilidades vuelvan a llevarse a cabo a partir de la tregua. O sea, a los 30 días veo que ambos países volverán otra vez a luchar y desgraciadamente quizá esta tregua lo que realmente sirva es para rearmarse, tanto a Rusia como a Ucrania, prepararse para seguir luchando, porque de momento las posiciones parecen muy alejadas, tanto de Rusia, que es el que ataca, y de Ucrania, que se ha sido atacado sin tener por qué. Por supuesto, Rusia tiene una presión internacional muy importante, y a pesar de que tiene a su amigo Donald Trump, que le está dando muchísimas concesiones, incluso se está hablando de quitar ciertas restricciones, y lógicamente Estados Unidos quiere evitar una escalada mayor y decir que con Donald Trump estas cosas no pasan porque son mis amigos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, como he dicho antes, Arabia Saudí, al albergar esto, pues quiere posicionarse como un mediador creíble en el mundo, en el área internacional. Así que vamos a ver lo que ocurre. Yo deseo suerte, porque la paz siempre es lo que todos buscamos, al menos que haya una tregua, y nos hablamos dentro de una semana. Adiós y buena suerte.